El tema de hoy se refiere, continuando donde habíamos quedado el día anterior, se titula capítulo 5, Gestación del orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos visto que uno de los puntos interesantes desde el panorama económico había sido la nueva política económica de Roosevelt, que se había empezado a aplicar en 1933, cuando Roosevelt accede al poder en Estados Unidos. Luego vimos que esa política económica, la nueva política económica de Roosevelt, también llamada en inglés New Deal, esa nueva política económica consistía, de alguna manera, rompía el paradigma clásico del automatismo del mercado, puesto que recomendaba, y así se lo habían recomendado a Roosevelt sus asesores económicos, la intervención del Estado en distintos frentes: inversiones públicas, moderación de la paridad del dólar o reducción de la paridad del dólar para incrementar las exportaciones, estabilización de los mercados, apertura por primera vez de las posibilidades sociales de desarrollo y de ayuda, autorización de las huelgas como algo legítimo, etcétera. Bueno, toda esta panorámica del New Deal o nueva política económica chocaba con la economía clásica. En la economía clásica no se permitían, por ejemplo, las huelgas. ¿Por qué? Se suponía que las huelgas significaban la ruptura del modelo automático del mercado y entonces distorsionaban la economía, y si distorsionaban la realidad económica, entonces estaban totalmente prohibidas y además bajo pena de delito. Y por consiguiente, los que se oponían a eso, y así nacen, sin embargo, los sindicatos y los movimientos revolucionarios en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX aproximadamente, y entre ellos también nace el marxismo, justo en la época de hacia 1850 a 1870. Terminada la Segunda Guerra Mundial, veremos cómo Roosevelt, que todavía está prácticamente en el poder, ya había previsto el año antes, en 1944, la guerra termina en 1945, había previsto la posibilidad de establecer un nuevo orden económico mundial fundamentado o amparado en la cooperación entre países. Hay que tener en cuenta que la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial supuso una situación totalmente desconocida para la humanidad por el conjunto de daños que causó esta Segunda Guerra Mundial. Ya la Primera Guerra Mundial fue calificada como la Gran Guerra, puesto que en el siglo XIX no se había conocido ninguna guerra de la envergadura que tuvo la Primera Guerra Mundial. Pero es que la Segunda Guerra Mundial fue impresionante desde ese punto de vista. Para que tengan ustedes una idea, hay aquí algunos datos que están en la cita número 10 de este tema. Dice: murieron 55 millones de personas. 55 millones. Piensen ustedes, toda España muerta y todavía nos falta Portugal y parte de Marruecos. 55 millones. De los cuales, además, 35 millones de heridos, de los cuales la supervivencia fue mínima. 3 millones de desaparecidos, que son más muertos. Y la supervivencia de estos heridos fue mínima porque después, como consecuencia de las deportaciones y represalias, etcétera, murieron otros 30 millones de personas adicionales, aparte de los 4 o 5 millones de judíos que fueron exterminados por Hitler. Todo esto supuso aproximadamente unos gastos económicos para la guerra del orden de, entonces, piensen ustedes que el dólar entonces había muchos menos dólares que ahora. $1.500.000.000 los gastos de la guerra. $1.500.000. En fin, etcétera. Estamos ante unas cifras totalmente escalofriantes y nunca conocidas en la historia de la humanidad. Por eso no es de extrañar
que la mayoría de los líderes políticos y económicos de toda la Europa occidental y de Estados Unidos pensaran en que no se podía volver a repetir una situación como esa, y por lo tanto había que poner los medios para evitarlo. Ya les dije que después de la Primera Guerra Mundial, la llamada, ¿se acuerdan?, Sociedad de Naciones, también pretendía lo mismo, porque la Primera Guerra Mundial, aunque se le llama mundial, no fue tan extensa en cuanto a territorios, porque solamente prácticamente afectó a Europa. En cambio, la Segunda Guerra Mundial sí que fue realmente mundial, porque es que intervino Asia a través de Japón. Y por lo tanto, ahí se produjo una conflagración muy importante. De hecho, Japón se alió con la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini, y esos tres países constituyeron el eje opuesto al área occidental, encabezada principalmente por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y naturalmente ese choque frontal entre el eje y las potencias occidentales determinó una situación muy grave que había llevado a pensar que era necesario establecer un nuevo cauce de cooperación mundial. El nuevo cauce de cooperación mundial fue la vieja Sociedad de Naciones, que no había servido para pacificar, y al hecho hay que remitirse, el hecho contundente de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. No había servido la Sociedad de Naciones, pero sí sirvieron sus instituciones para aceptarlas como el embrión de lo que iba a ser la nueva Organización de Naciones Unidas. Eso significaba que en el Tratado de Paz de San Francisco, firmado en junio de 1945, la Paz de San Francisco, la conferencia correspondiente, se había convocado en abril de 1945 en la ciudad norteamericana de San Francisco, y allí se firmó en junio la Carta de Naciones Unidas, es decir, la nueva estructura de esa organización mundial para la paz y la cooperación. Antes de 1945, se había constituido una conferencia de carácter económico en 1944, la llamada conferencia, ya la hemos mencionado aquí muchas veces, ustedes ya lo conocen, la conferencia de Bretton Woods. De Bretton Woods en el estado de New Hampshire, y que tenía por objeto establecer las nuevas instituciones de cooperación económica. Allí se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tenían por objeto resolver los problemas económicos más importantes. El Fondo Monetario se creó para establecer el nuevo patrón de dinero, de pagos internacionales, vinculado al dólar, como luego veremos con detalle. Esto es simplemente un anticipo, y el Banco Mundial, o Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo de los países que habían salido más dañados como consecuencia de la guerra. Piensen ustedes que, sin embargo, Estados Unidos no fue un país muy dañado como consecuencia de la guerra, porque el escenario de la guerra estuvo centrado en Europa y quizá en Asia, Japón, por el estallido de las dos grandes bombas mundiales que se lanzaron por Truman. Ya había muerto Roosevelt en junio de 1945, se lanzaron por el presidente Truman. Roosevelt murió en febrero-marzo, y el presidente Truman lanzó las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Por otro lado, hay que tener muy presente que todavía antes de estas dos fechas que les estoy dando, la Carta de Naciones Unidas de San Francisco en 1945 y la conferencia de Bretton Woods en 1944,
Todavía antes, en 1941, Gran Bretaña, que había sido atacada por los bombarderos nazis, igual que Francia había sido ocupada por las fuerzas de Hitler, pidieron a Estados Unidos que les apoyara o devolviera una ayuda, contribuyera a la ayuda para defenderse del ataque alemán. Sin embargo, Estados Unidos entonces se celebró una conferencia entre Roosevelt y Churchill, primer ministro británico y presidente norteamericano. Y esa conferencia tuvo lugar en un barco en las orillas de la península de Terranova, en Canadá, donde se reunieron en verano, en agosto de 1941, para firmar un tratado de ayuda o cooperación por el cual Estados Unidos se vinculaba a defender a los países de Europa atacados por la Alemania nazi. Ese acuerdo se llamó la Carta Atlántica, firmada por Roosevelt y Churchill. Sin embargo, Roosevelt le puso una condición muy importante a Churchill para ayudarles a llevar a cabo ese proyecto de defensa y de ayuda norteamericana. Y la condición fue que, una vez terminada la guerra, se estableciera un sistema de cooperación económica internacional fundamentado en el liberalismo económico. Claro, Gran Bretaña se dice que se resistió a ello. ¿Por qué? Porque el liberalismo tal cual no favorecía tanto a Gran Bretaña, porque a Gran Bretaña lo que le interesaba era un cierto liberalismo siempre que no perjudicara a su estructura imperial fundamentada en la Commonwealth, es decir, los países pertenecientes a la antigua corona británica. ¿Se acuerdan? La Commonwealth. ¿No se acuerdan? Pues es que no han leído el tema, los temas anteriores. Por cierto, habíamos dicho el último día que estudiaran el tema de Keynes y que se lo leyeran el fin de semana, ¿se acuerdan? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién se lo ha leído? ¿Nadie? Hombre, alguien se lo habrá leído. Usted misma, ¿a que se lo ha leído? Sí. ¿Sí o no? ¿Nadie ha leído el tema? Bueno, luego no se quejen. Si no estudian, es su problema. Si se limitan a venir a clase, a oír una charla como un cuento, a ver qué interés puede tener, y después no repasan los temas, que está todo en el papel y es muy fácil leerlo y afianzarlo y sacar un esquema, ese es su problema. Ustedes verán, yo recomendé que todo el mundo se leyera el tema anterior, porque tiene mucha enjundia. Hemos hablado de los economistas clásicos, neoclásicos, de Keynes, del laissez-faire, etcétera. Bueno, pues todo eso tiene mucha materia. Para ustedes es imprescindible tener conocimientos de ese tipo y saber en qué contexto se mueve la actividad comercial y empresarial en el mundo del trabajo y de las empresas. Por eso que esto les viene muy bien. Bueno, pues lamento mucho que ustedes no hayan leído el tema. Nadie haya leído el tema. O sea, si hubiera leído por lo menos uno o dos, esto es un poco, casi si me apuran ustedes, como lo que cuenta la Biblia sobre Sodoma y Gomorra. ¿Les suena? Yahvé mandó a los ángeles a Sodoma y Gomorra, una ciudad totalmente corrompida por la corrupción y la voluptuosidad. Pero dijo, si encuentro un hombre o mujer, una persona
honrada, no exterminaré las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero si no la encuentro, más de una la exterminaré. Y efectivamente, solo encontró una familia. La familia salió, pero la mujer de esa familia miró para atrás. Saben ustedes, se convirtió en estatua de sal, cuenta la Biblia. Y como no había ninguna persona honrada, las dos ciudades fueron destruidas por esos ángeles, cuenta la Biblia. Se lo digo porque, claro, ustedes saben poco de historia sagrada. No han estudiado historia de las religiones, supongo. ¿Alguno ha estudiado historia de las religiones? ¿Ha estudiado algo en el colegio? Bueno, algo es algo. Interesa esto porque también hay otra anécdota que me gusta a mí contarla de la Biblia, que es el caso de José, el hijo de Jacob. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Jacob tenía muchos hijos, pero uno de ellos, el más pequeño, se llamaba José. Y como era mimado un poco del padre, pues los otros hermanos le tenían envidia y decidieron acabar con él. Poco menos que medio lo mataron y lo tiraron a un pozo. Vinieron unos mercaderes y lo sacaron del pozo. Entonces pudo recuperarse y se lo llevaron hasta Egipto. En la ciudad de Egipto resultó que el faraón tenía un gran problema. Y es que el problema que tenía en la ciudad de Egipto, el país de Egipto, el faraón, era que tenía unos sueños horribles y no sabía lo que significaban y quería que alguien se los interpretara. Y un día y otro con los mismos sueños horribles. Los sueños eran que veía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comían a las vacas gordas, pero no engordaban, y aquello era un desastre. Desaparecían todas las vacas. Entonces, nadie podía interpretar los sueños. Y resultó que el único que era capaz de interpretar sueños, le comunicaron al faraón que había uno por ahí, un tal José, que interpretaba sueños, que lo llamara para ver si podía interpretar este. Y efectivamente, le llamó y los interpretó. La interpretación que dio José era que, esto es cultura general, no piensen ustedes que esto es, porque ustedes seguro que han oído hablar de las vacas gordas, pero claro, no saben lo que significa muchos de ustedes. Los que hayan estudiado historia sagrada, sí. Entonces, las vacas gordas significaban 7 años de abundancia y prosperidad de trigo, y las vacas flacas, 7 años de escasez y penurias de trigo, de hambre. Así fue, que los sueños fueron perfectamente interpretados y la realidad demostró que la interpretación era correcta. El resultado fue que el faraón le nombró a José gran administrador. Después la historia sigue, los hermanos pasaron hambre en otras tierras y vinieron a Egipto a pedir ayuda porque era el único país de la zona que había conservado trigo de la época abundante, con arreglo a la interpretación del sueño, y el único que disponía de trigo en la época de hambruna y de escasez. Entonces vinieron a comprar con todas sus pertenencias algo de trigo. Y bueno, ya hay muchas anécdotas. El José les hizo una trampa para que no le notaran que era el hermano, etcétera. Después les metió, como si hubieran robado, les metió una joya del faraón en las mochilas cuando se iban con la mercancía, ya después de haber comprado el trigo, y al final pues les hicieron volver. Y entonces ya José les contó que él era el hermano que ellos habían querido
matar y que había tirado al pozo. Bueno, es otra anécdota, pero se la cuento, esta anécdota, ya que estoy contando anécdotas hoy, se la cuento porque esta anécdota tiene mucha importancia respecto a la economía, y es el tema de las vacas gordas y las vacas flacas, es decir, los ciclos económicos. Los ciclos económicos están caracterizados por una etapa o época de abundancia y otra que le sigue de escasez o de problemas, de desempleo, etcétera. ¿Por qué se producen los ciclos económicos? Pues en aquel tiempo, en la alta antigüedad, se producían por razones climatológicas y agrarias, puesto que la principal actividad económica era la agraria. Pero en la época moderna, los ciclos ya no se producen por razones agrarias y climatológicas, sino por otros motivos, que son la acumulación o distribución de renta y riqueza de manera desigual y con falta de equidad, según mi diagnóstico. Naturalmente, los autores tienen diversas opiniones y diversos juicios sobre cuál es la causa de las crisis y depresiones. Yo creo que la principal causa es la mala distribución de la renta y de la riqueza, es decir, desequilibrios en cuanto se refiere a la demanda global y la oferta global, precisamente lo que les traté de explicar el último día cuando les puse la ecuación macroeconómica fundamental, que es la que debe servir de guía para la correcta aplicación de la política económica en las estructuras de los países modernos. Bien, pues entonces tiene importancia que ustedes sepan que cuando se habla de vacas gordas es que estamos en una época de abundancia, que luego vendrá seguida de una época de escasez y que conviene guardar de la época de abundancia para la época de escasez. La Carta Atlántica, por tanto, se firma en 1941 entre Roosevelt y Churchill con la condición de que va a dar lugar a un liberalismo económico posterior a la guerra. Gran Bretaña no está tan interesada en el liberalismo económico porque tiene sus preferencias estructurales y arancelarias con la Commonwealth, a las que no quiere renunciar. Y Estados Unidos, sin embargo, le impone la condición sin restricciones. Finalmente, Estados Unidos entra en la guerra y la firma final de la guerra, que tiene lugar en San Francisco, como hemos dicho, en 1945, es precedida todavía de otro acontecimiento importante que se produce en la ciudad de Yalta, en febrero de 1945. Y es el Tratado de Yalta, donde antes de terminada la guerra, en febrero, la guerra termina en agosto, en julio-agosto de 1945, sin embargo, antes, en febrero, se reúnen Churchill, Roosevelt y Stalin, presidentes respectivamente de primer ministro Churchill de Gran Bretaña, presidente de Estados Unidos Roosevelt y presidente o jefe del Politburó soviético Stalin. Tengan en cuenta que en Rusia, la Unión Soviética, ya había estallado la revolución de los bolcheviques en 1917, cuando se produjo la Revolución de Octubre, por la cual, entre la alternativa de los mencheviques y bolcheviques, ¿saben lo que es eso? Los revolucionarios de Lenin se dividían entre dos partidos. El partido más moderado, digamos, ahora por poner un símil en la actualidad, errejonista, y el partido más bolchevique, totalmente revolucionario y dispuesto a cualquier clase de violencia, los bolcheviques. Los mencheviques quedaron relegados y triunfó la revolución violenta de 1917 a cargo de los bolcheviques.
pongamos por caso Pablo Iglesias. Bien, entonces el asunto está en que el Tratado de San Francisco, bueno, en el Tratado de Yalta lo que se hace es dividir las fronteras de Europa, principalmente. Es decir, repartir la estructura territorial de Europa, entre los cuales Alemania, que ha sido, digamos, la potencia agresiva, va a ser objeto de división a través de la ciudad de Berlín, porque los rusos están interesados en tener una parte del país vencido, de la Alemania vencida. Los occidentales, sin embargo, pretenden que Alemania pase a ser una potencia más del espectro occidental. Pero Stalin está interesado en que Alemania, o la parte de Alemania que a él le pueda corresponder, pase a la órbita de los países vinculados a la Unión Soviética, a la órbita soviética. Y así ocurre que se construye la división de Europa, y después Stalin, nada menos que decide edificar un muro, el famoso muro de Berlín, que va a dividir la ciudad entre el Berlín oriental, comunista, y el Berlín occidental, de tipo capitalista o liberal. Por lo tanto, el Tratado de Yalta es muy importante. ¿Por qué? Porque es el embrión realmente de la división del mundo, que ha tenido después 50 años de consecuencias. Es decir, la división del mundo en dos grandes áreas geográficas: el área capitalista, vinculada a la libertad de mercado, por consiguiente al liberalismo económico, y el área comunista, vinculada al sistema marxista de planificación central de carácter comunista, encabezado por la Unión Soviética o la antigua Rusia, con los países satélites de los que Rusia se había adueñado. Tengan en cuenta que al dividir Europa por el área del eje de Berlín, se está tomando países como Polonia, que habían sido invadidos por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la primera invasión exterior de Alemania fue hacia Polonia. Van a quedar dentro totalmente de la órbita soviética. Y por consiguiente, si algún país, digamos, de esa órbita de países soviéticos vinculados a la antigua Rusia, se despega o se permite cierta liberalización, van a ser duramente reprimidos a través de un pacto militar que se establece en el área soviética y que es réplica del pacto militar que también se establece antes, previamente, al que me referiré ahora mismo, en el área occidental. Entonces, el pacto consiste en que países como Polonia, por ejemplo, Hungría, Checoslovaquia, etcétera, pasan a la órbita soviética. De hecho, Checoslovaquia intenta una liberalización, una cierta cambio de estructura político-económica en el año 1968 y es invadido por los tanques de las tropas soviéticas, para que no se mueva, digamos, nadie de ese área. Igual que también ocurre lo mismo en 1956, cuando Hungría intenta también una cierta liberalización de su economía y es igualmente aplastado por los tanques soviéticos. De manera que en todo ese periodo, desde 1945, más bien desde febrero de 1900 en que se firma el Tratado de Yalta, hasta, ya han visto que Yalta está situada al norte del Mar Negro y al sur de Rusia, en la península de Crimea. Cuando el área soviética intenta, por lo tanto,
establecer un sistema de planificación central con todos los países satélites que están gobernados por la planificación de la estructura de gobierno económico, político y militar de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS, también la Rusia soviética. Soviética viene de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y soviets viene de los bolcheviques, que eran los soviets, los soldados de a pie de los bolcheviques. En 1945, en el Tratado de Paz de San Francisco, se crea la Carta, se firma la Carta de Naciones Unidas. Este es el hecho fundamental. ¿En qué consiste? La Carta de Naciones Unidas consiste, como ya he dicho varias veces, en la integración de la vieja sociedad de naciones y sus estructuras, incluso algunas estructuras que estaban fuera, porque eran anteriores a la sociedad de naciones, por ejemplo, la Unión Postal Occidental, correos y telégrafos a nivel mundial, quedan también incorporadas. En la vieja sociedad de naciones se había creado, por ejemplo, en 1918, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para establecer ya los nuevos derechos que se iban a atribuir a los trabajadores, a los que ya se les iba a permitir, contrariamente a lo que ocurría en el siglo XIX, que pudieran realizar actos como, por ejemplo, huelgas frente al poder omnímodo de las empresas. También se crea la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y el Conocimiento, la Educación y el Conocimiento, la UNESCO. También se crea el Comité para la Infancia, la UNICEF. También la Organización Mundial de la Salud. También la Organización para la Protección y Defensa de los Refugiados Políticos, ACNUR. Estas instituciones son importantes porque todavía subsisten y tienen gran importancia. Por ejemplo, una de las instituciones que más actúa con motivo de la emigración de refugiados procedentes de Siria en la actualidad hacia Europa es ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Políticos o Protectorado de los Refugiados Políticos, ACNUR. Incluso ustedes, si quieren, se pueden suscribir a ACNUR y dar un pequeño donativo de €1, por ejemplo, al mes o a la semana, 5 euros al mes, por ejemplo, y ayudarles a que sufraguen los gastos que necesitan. O también pueden ayudar ustedes a la infancia tan desprotegida en el tercer mundo a través de la UNICEF, dando pequeños donativos, etc. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, se basa en una estructura de un pacto que se llama Carta de Naciones Unidas, firmado en San Francisco, como hemos dicho, en junio de 1945. Esta Carta de Naciones Unidas tiene gran importancia porque todos los países del mundo, poco a poco, se han ido incorporando a la Organización de Naciones Unidas. En un primer momento, solamente eran 50 países los que firman la Carta de Naciones Unidas, porque los demás países no existían, eran protectorados dependientes en gran parte de colonias antiguas de las grandes metrópolis europeas, que habían gobernado prácticamente todo el mundo a través de sus diversas colonias. Pero ya se produce un movimiento de liberalización y se prevé que la administración de esos países por parte de las viejas metrópolis europeas va a ser una administración limitada y controlada por un nuevo instituto que se va a crear en el seno de Naciones Unidas, que se va a llamar la Administración Fiduciaria. Es decir,
a los países se les concede el protectorado y dominio de sus antiguas colonias, pero con vistas a que esas colonias, en la medida en que ello sea posible y paulatinamente, vayan convirtiéndose en países independientes. De hecho, el número de países ha proliferado y en la actualidad llega casi a 200 países el conjunto de países del mundo. Todos ellos prácticamente están afiliados, han firmado la Carta de Naciones Unidas y por lo tanto pertenecen a la organización que nace en la ciudad de San Francisco mediante la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas también absorbe, a través de su Comité Económico y Social, del cual hablaremos ahora en su estructura legal, absorbe los pactos de Bretton Woods, que a nosotros nos interesan especialmente porque constituyen la base de las instituciones económicas que han gobernado el mundo desde el punto de vista del comercio y la economía y el patrón dinerario, los pagos internacionales, en toda la etapa posterior a la Segunda Guerra. También desde el punto de vista del desarrollo han gobernado el mundo teniendo en cuenta que se crea junto al Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial. ¿Cómo se estructura la Carta de Naciones Unidas? Pues está compuesta de 19 capítulos y 111 artículos. Es un código que es la Carta de Naciones Unidas. Todo país que quiera pertenecer a la organización tiene que suscribirlo y aceptar todos sus principios y condicionantes. ¿Cuál es su idea básica? Su idea básica está dirigida a que no se vuelvan a producir controversias militares entre los países del mundo y que si hay conflictos se diriman de una forma pacífica. Ese es el objetivo de la Carta de Naciones Unidas, que también va después complementado por la política de cooperación de todo tipo, porque no se trata solo de impedir que haya guerras o conflagraciones, sino también, en tiempo de paz, cooperar para el desarrollo conjunto, que siempre es más provechoso que el desarrollo individualista. Por lo tanto, 111 artículos y 19 capítulos. Dentro de esos artículos hay uno que destaca porque nada menos que para administrar y dirimir las diferencias que se puedan producir en la interpretación de la Carta, que es un pacto entre países, se establece un tribunal. Y ese tribunal es el Tribunal de Justicia, que se regula en el artículo 92 de los 111 artículos. A su vez, el artículo 92 crea el Tribunal de Justicia, con sede en La Haya, pero después establece que la regulación del funcionamiento interno de ese tribunal va a tener su propio estatuto. Y ese estatuto complementario consta de otros 70 artículos adicionales, que son los que rigen el procedimiento y formas de funcionamiento y constitución y desarrollo del Tribunal de La Haya o Tribunal de Justicia de Naciones Unidas, perteneciente, por tanto, a Naciones Unidas. Junto a esta institución, la Carta de Naciones Unidas y el Tribunal, y todos los organismos de la vieja Sociedad de Naciones que pasan a formar parte en bloque de la nueva estructura de la ONU, aparecen también nuevos órganos internos muy importantes, entre ellos, que son copia prácticamente de la vieja Sociedad de Naciones, la Asamblea General, compuesta por todos los países reunidos en una asamblea, todos los países signatarios que forman parte de la Carta reunidos en una asamblea para tomar acuerdos o dirimir problemas que sean conjuntos, el Consejo de Seguridad, que es un órgano, por así decir, ejecutivo, con una cuestión. El Consejo de Seguridad, que ahora mencionaré con más detalle, adolece de un defecto muy importante, y es que solamente 5 países se reservan la pertenencia permanente a ese Consejo de Seguridad. ¿Quiénes son? Pues prácticamente los países vencedores. Son Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la China no comunista junto a Rusia.
Rusia y la China no comunista. Esos 5 países constituyen el núcleo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el administrador o ejecutor de los mandatos de la Asamblea. También hay, junto a estos 2 grandes organismos, Asamblea y Consejo de Seguridad, hay otros organismos muy importantes. El más importante, el Consejo Económico y Social, porque a nosotros nos interesa especialmente, ya que los pactos de Bretton Woods van a quedar incorporados en bloque al Consejo Económico y Social, que a su vez es un órgano importante de Naciones Unidas. De él dependen, además, otra serie de instituciones que rigen o colaboran en el desarrollo de grandes áreas geográficas. Por ejemplo, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, dependiente del Consejo Económico y Social, la CEPAL. También hay otra Comisión Económica para Asia y Extremo Oriente, que se llama la ECAFE, otra para Comisión Económica para Europa, la CEPE, otra para África, la CEPA, Comisión Económica para África, etc. Todas ellas dependientes del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Como he dicho antes, también las viejas colonias requieren un organismo que regule su posible emancipación, y eso se hace a través de un organismo de administración fiduciaria que se llama Consejo para la Administración Fiduciaria, que va a someter a control la política que van a practicar las viejas potencias colonialistas sobre sus antiguas colonias, teniendo en cuenta que el camino marcado es el camino de la liberalización de grandes territorios que habían sido colonias, pero van a pasar a ser países independientes en África, Asia, América Latina, etc. La Corte Internacional de Arbitraje, de la que hemos hablado hace un momento, y por fin la Secretaría General. La Secretaría General, que es un organismo dependiente del Secretario General de Naciones Unidas, que por así decir es la cabeza visible en todo momento de la organización. El Secretario General, que a su vez cuenta con una secretaría organizativa y administrativa que va a convocar las reuniones periódicas, etcétera, de la Asamblea y también del Consejo de Seguridad, así como de los demás órganos propios de las Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos ante una estructura compleja, pero muy importante, nueva en el mundo, que en realidad, aunque ha fracasado en algunos aspectos en los 60 años o 70 de vida que lleva, sin embargo, también hay que atribuirle determinados éxitos. Probablemente, si no ha estallado una tercera guerra mundial, es gracias a la existencia de la Organización de Naciones Unidas. Hay riesgo, de todos modos, que a través de la estructura del terrorismo o otros mecanismos se produzca una gran conflagración mundial o internacional. Precisamente se le acusa al candidato presidencial a Estados Unidos actual, Donald Trump, se le acusa de que ha tenido relaciones privadas con Putin, presidente de la Unión Soviética, y que eso de cara a que no haya un conflicto bélico. Y se acusa a Hillary Clinton de que quizá se produzca una conflagración o conflicto bélico con Putin, con Rusia, si realmente accede al poder. Veremos a ver, porque detrás de todo esto hay intereses muy importantes que están vinculados a las industrias armamentísticas y a la masonería. La masonería se suele dedicar a financiar las dos bandas de los conflictos bélicos, con lo cual ganan fuertes fortunas, pero al mismo tiempo hacen que estalle el conflicto. La masonería le interesa ese refrán español que dice algo así como: a río revuelto, ganancia de pescadores, pero el río revuelto vamos a provocarlo nosotros para que se conduzca de la manera en que a nosotros nos interesa. Eso es un poco la política de la masonería, que desgraciadamente, de una forma secreta y soterrada, tiene gran importancia en el mundo actual. En gran medida, la masonería, en realidad, interesa mucho leer algunos escritos. Yo les hablé de un libro, si ustedes están interesados en este tema,
yo creo que es el libro más interesante que se ha escrito sobre la masonería, de un periodista español, Esteban Cabal, como suena, Esteban Cabal, con B, que ha escrito el orden mundial, el nuevo orden mundial, o el gobierno mundial, algo así. Bueno, ya lo buscaremos. Lo pueden ustedes buscar en internet, gobierno mundial o el nuevo orden mundial, el título, no me acuerdo muy bien. Es un libro muy interesante porque nos explica toda la evolución que han seguido las sectas masónicas más importantes, como por ejemplo las de los Illuminati, que están vinculadas a la jerarquía del Vaticano, entre otros, y que pueden producir grandes conflictos. Hay una lucha interna en el seno de la Iglesia Católica en estos momentos entre la jerarquía ortodoxa, por así decir, y bastantes miembros de la jerarquía opuestos al mecanismo del actual Papa, a los mecanismos y doctrina del actual Papa. En definitiva, todo eso, pues de alguna manera es aprovechado por intereses masónicos y de hecho, pues realmente explica, por ejemplo, cómo la batalla de Waterloo, por la cual Napoleón fue vencido frente a Inglaterra, pues fue uno de los puntos por los cuales la masonería, concretamente la familia más rica de Europa, que es la familia Rothschild, fundadora de la banca Rothschild, se enriqueció precisamente dando un soplo de que había sido perdida la batalla. La bolsa de Londres bajó estrepitosamente, y cuando compró todos los a precios irrisorios todos los valores que le interesaron, entonces se supo que no había perdido la batalla Inglaterra, y entonces como consecuencia subieron otra vez los valores, y ese fue el principal enriquecimiento, cómo se fundó la gran banca Rothschild. Bien, todo esto lo explica muy bien, y además con datos. Además, muchas de estas cosas están en internet. Habla de distintas organizaciones y estructuras políticas norteamericanas. Prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos, con una o dos excepciones en toda la carrera histórica, han sido masones. Todos los presidentes de Estados Unidos, masones confesos y admitidos. En otros países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, la masonería se considera bastante normal. En España, como estuvo totalmente perseguida por Franco, que ya hablaba del problema judeo-masónico comunista. Para él los judíos, los masones y los comunistas eran todos uno, judeo-masónico comunista. El problema, y había que prohibirles a todos que se metieran en la política. Y entonces estaba perseguida la masonería, y entonces estuvo latente durante muchos años. Se prohibían las sociedades secretas. La masonería, ya saben ustedes que es una sociedad secreta, con lo cual lo que se sabe pues es poco, y lo que se sabe es fruto de alguna información que se va recopilando de forma clandestina y de formas extrañas. Bien. Junto a toda esta problemática de la estructura de la Carta de Naciones Unidas, los fundadores, los firmantes de la Paz de San Francisco, se dieron cuenta que había una cuestión que era anterior a la cuestión política. ¿Y cuál era esa cuestión anterior y más importante que la cuestión política? No exactamente, pero lo religioso queda fuera un poco, ¿no? Digamos que entra más en la esfera privada, aunque también puede afectar a la esfera colectiva. De hecho, uno de los grandes problemas, está bien la idea de hablar de lo religioso, porque uno de los grandes problemas está en la actualidad vinculado al islamismo, que es una religión distinta del área occidental, que está más bien dominada por un relativo, vamos a llamar, cristianismo, en sentido amplio,
Y entonces, claro, la cultura occidental es cristiana frente a la cultura islámica, y ese es el gran choque, porque el gran choque se produce desde el punto de vista de que la cultura islámica no admite el principio fundamental de la cultura cristiana. ¿Cuál es ese principio? Que es a lo que iba, precisamente, a lo que voy, de lo que se dieron cuenta los fundadores de la Carta de Naciones Unidas. El principio de igual dignidad de toda persona, sin distinción ni discriminación por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra. La igual dignidad de toda persona. ¿Qué ocurre en el islamismo? Que la mujer está supeditada totalmente al varón. Y por consiguiente no existe un principio de respeto a la igual dignidad de la persona. Y eso está así en el Corán y está previsto en la religión islámica desde los tiempos de su fundación. En el año maometano de 622, donde se produce la égida de Mahoma desde la Meca a la Medina. Pues bien, el tema es que los fundadores de la Carta de Naciones Unidas se dan cuenta que existe la necesidad imperiosa de establecer unos principios que son por encima y más importantes que la propia Carta de Naciones Unidas. Porque la Carta de Naciones Unidas, como he explicado, va dirigida a dirimir las controversias o tensiones o luchas que se puedan producir entre países de una forma pacífica y ordenada. También van dirigidas a establecer fronteras conocidas, claras, entre países, de tal manera que no haya conflictos bélicos en las fronteras, etc. Y bueno, de hecho, eso ha funcionado y se respeta la soberanía nacional de los distintos países. Pero ¿qué ocurre con la cuestión de principios? La cuestión de principios es un gran conflicto que todavía no está resuelto. Sin embargo, la Carta de Naciones Unidas pretende resolverlo. Y lo primero que hace es convocar una gran asamblea en la ciudad de París, en diciembre de 1948. Y en esa gran asamblea en la ciudad de París, en diciembre de 1948, exactamente el 10 de diciembre, se firma nada menos que la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Se llama así, Declaración Universal de Derechos del Hombre. Hubiera sido mejor que se hubiera llamado Declaración Universal de Derechos Humanos o de Derechos de la Persona, pero se dice del hombre. Declaración Universal de Derechos. La tienen ustedes en el apéndice 2 del libro, íntegra. Son 30 artículos, esa Declaración Universal, suscrita en París en 1948, el 10 de diciembre, y que se basa en el principio de igual dignidad de la persona. Digamos que todo lo demás, todos los demás derechos giran en torno a ese principio humano fundamental. Si se respeta ese principio de igual dignidad de la persona, todos los demás derechos derivan de él. Esos 30 derechos de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Declaración Universal, tienen gran importancia. ¿Por qué? Pues tienen gran importancia porque recogen prácticamente un conjunto de derechos y también hasta cierto punto de obligaciones en virtud de los cuales ya están ustedes un poco cansados, enseguida terminamos. Conjunto de derechos y obligaciones en virtud de los cuales se va a regir la base del nuevo orden. Pero son derechos humanos, de las personas, ya no de los estados, que es a lo que se refiere la Carta de Naciones Unidas, sino derechos, Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué dice esa declaración? Pues dice muchas cosas, pero a mí me interesa destacar algunas. Así como algunos de los derechos de la Carta de Declaración Universal, pues sí son respetados en algunos o muchos países, derecho a la participación democrática, por ejemplo, de los ciudadanos, o a la representación, derecho a los subsidios en materias sociales, derecho a la libre asociación, por ejemplo, etcétera, para fines legítimos.
son derechos, se reconocen prácticamente por todos los estados. Sin embargo, hay algunos derechos, especialmente 3, de carácter económico, que no son respetados en ningún país del mundo, incluso aquellos países que se llaman a sí mismos países democráticos. Es una barbaridad. Y habría que exigir responsabilidades a los líderes políticos. ¿Por qué después de 60 años no se cumplen derechos fundamentales de carácter económico? Artículos 13, 23 y 28 principalmente. He dicho que la Declaración de Derechos Humanos de París, bajo el patrocinio de la ONU, por supuesto, es de la ONU, una declaración, a mi juicio, muy bien elaborada, muy coherente. Esa Declaración de París tiene un preámbulo en el que se fija hacia dónde va dirigida. Y dice, en ese preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y sigue, considerando que el desconocimiento y menosprecio de estos derechos, considerando esencial también, etcétera, etcétera, que las guerras se han producido por no olvidar esos derechos, etcétera, y que no están plasmados en ninguna declaración, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos del Hombre como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción, colonias. ¿Y qué dicen estos artículos a los que yo he citado? El artículo 13 dice textualmente: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado. Tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Eso dice. O sea que no hay, según esta declaración, inmigración ni emigración ilegal. Claro que alguno dirá, bueno, oiga, es que no es viable. Efectivamente, es muy complicado. ¿Pero qué se ha hecho para ello? Absolutamente nada. Nada más que poner trabas. Este es el problema. No es que no sea difícil, hay que reconocerlo, pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué se hace? ¿Levantar muros? Como el que quiere levantar ahora Trump en Estados Unidos frente a México. Ya lo ha dicho, si gana las elecciones pone un muro. Bueno.
23, 13, ese es el 13. El 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Tiene derecho también, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. En España la mujer gana un 30%, entre un 30 y un 20% menos que los hombres en su trabajo, para el mismo trabajo, por ejemplo. Incumple esto. Toda persona que trabaja tiene derecho además a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que esté complementada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Y tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicarse para la defensa de sus intereses, etc. Y el artículo 28 de la Declaración afirma: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en 70 años que no se ha hecho nada? ¿Qué está pasando? Los que pueden no quieren, los que quieren no pueden. Los que saben y pueden o quieren no les dejan actuar. La masonería. Estamos en una situación muy complicada y convendría que tuviéramos claras las ideas. Yo es lo que trato de hacerles a ustedes, clarificarles las ideas con todo esto que les digo, para que ustedes tengan un juicio propio, pero debidamente fundado, coherente, y que sirva para la vida real. Los incumplimientos tan graves de esta declaración, después de 60 años, nos llevan verdaderamente a criticar la actual democracia. No es una democracia que parezca auténticamente representativa y participativa, sino una democracia de determinados intereses en juego. Aquí hay un problema filosófico, político y económico fundamental, que es cómo debe evolucionar la organización de la sociedad. ¿Debe evolucionar de acuerdo con los intereses manifiestos de la realidad? Digamos de otra manera, la realidad tal como funciona, ¿se debe imponer a los principios o deben ser los principios los que corrijan los defectos de la realidad? Esto significa tener un correcto diagnóstico de los defectos y problemas de la realidad en que vivimos, organizativa, y poner los medios y saber a dónde queremos llegar. No solamente en el terreno político-social, también en el terreno personal. Esto sirve para todo. Yo creo que el principal problema es educativo, porque es el origen de todos los problemas. Educativo. Pero claro, si a los niños se les va a decir que vayan a la huelga porque les han puesto deberes, ¿pero en qué cabeza cabe esto, por favor? ¿En qué cabeza cabe? Otra cosa es que el padre vaya al colegio y le diga al profesor: oiga, mire, no le ponga tantos deberes a mi hijo, póngale menos, o no le ponga deberes, sencillamente, pero ir a una huelga a los niños para protestar porque les ponen deberes, ¿pero esto qué es?
¿Cómo vas a educar a esos niños? ¿Cómo les vas a educar? Es que la educación requiere una ascética, un esfuerzo y un equilibrio de elementos. El niño no tiene, con eso le quitas toda clase de referencias lógicas. O sea, le rompes todos los esquemas. Y claro, de ahí no puedes sacar nada bueno. Miren ustedes, la realidad no se puede imponer a las ideas. Lo importante es tener ideas para saber lo que cada uno debe hacer. Eso es lo importante. Saber lo que cada uno debe hacer. Debe. Que debe es una deuda. Está obligado a. Debe hacerlo. Independientemente de la realidad. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler se mataba a las personas. Era judío, pues se le ponía un tic, la estrella de David, y a la muerte. Eso era la realidad. Y hay una elección democrática y una votación y sale 90% para los defensores de ese tipo de ideas y de discriminación social y de nazismo. ¿Y qué? Eso es la realidad. ¿Y qué pasa? ¿Está bien? Es un desastre, no está nada bien. Luego hay que tener criterios. Dice, no, es que hay muchos asesinos por la calle, entonces vamos a legalizar el asesinato. Claro, la realidad no se puede imponer a las ideas. Hay que tener lógica, principios, coherencia. La Declaración de Derechos del Hombre de la ONU es un conjunto de derechos perfectamente coherentes. No puede fallar ninguno de ellos, porque es como un barco que va flotando. Todos ellos dimanan de la igual dignidad de la persona. En el momento que el barco de los derechos tiene una vía de agua, porque hay uno que no se cumple, el barco se hunde. Hay que taponar rápidamente esa vía de agua. Eso es la Declaración Universal de Derechos del Hombre y que tiene gran importancia. Como Estados Unidos es el principal líder mundial, es el más responsable de todo esto. Además, fue el líder que puso en marcha los mecanismos y la construcción de todas las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, no solamente estas de carácter político y económico, de las que luego hablaremos, sino también otras de carácter militar. Entre ellas la OTAN, que fue replicada en el área soviética por el Pacto de Varsovia. La OTAN fue constituida en 1949 por el presidente Truman en Washington, mediante un tratado occidental. Es Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, los países limítrofes del Atlántico Norte, todos ellos pasan a pertenecer, excepto España y otros que se incorporan posteriormente, muy posteriormente. España no perteneció a la OTAN durante toda la época de Franco, solo perteneció, la introdujo en la OTAN Calvo Sotelo, ya en tiempos de la monarquía actual. Calvo Sotelo, siendo presidente en 1981, propuso la incorporación a la OTAN. La OTAN es una institución militar de la que hablaremos el próximo día, nos quedamos aquí, y el Pacto de Varsovia es la réplica, fundado en 1955 en el área soviética. Un momentito. Perdón, bajó estrepitosamente. Y cuando compró todos los a precios irrisorios, todos los valores que le interesaron, entonces se supo que no había perdido la batalla Inglaterra. Y entonces
como consecuencia subieron otra vez los valores y ese fue el principal enriquecimiento, como se fundó la gran banca Rothschild. Bien, todo esto lo explica muy bien y además con datos. Además, muchas de estas cosas están en Internet. Habla de distintas organizaciones y estructuras políticas norteamericanas. Prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos, con una o dos excepciones, en toda la carrera histórica, han sido masones. Todos los presidentes de Estados Unidos. Masones confesos y admitidos. En otros países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, la masonería se considera bastante normal. En España, como estuvo totalmente perseguida por Franco, que ya hablaba del problema judeo-masónico comunista. Para él los judíos, los masones y los comunistas eran todos uno, judeo-masónico comunista. El problema, y había que prohibirles a todos que se metieran en la política. Y entonces estaba perseguida la masonería y entonces estuvo latente durante muchos años. Se prohibían las sociedades secretas. La masonería, saben ustedes que es una sociedad secreta, con lo cual lo que se sabe pues es poco y lo que se sabe es fruto de alguna información que se va recopilando de forma clandestina y de formas extrañas. Bien. Junto a toda esta problemática de la estructura de la Carta de Naciones Unidas, los fundadores, los firmantes de la Paz de San Francisco, se dieron cuenta que había una cuestión que era anterior a la cuestión política. ¿Y cuál era esa cuestión anterior y más importante que la cuestión política? No exactamente, pero lo religioso queda fuera un poco, ¿no? Digamos que entra más en la esfera privada, aunque también puede afectar a la esfera colectiva. De hecho, uno de los grandes problemas, está bien la idea de hablar de lo religioso, porque uno de los grandes problemas está en la actualidad vinculado al islamismo, que es una religión distinta del área occidental, que está más bien dominada por un relativo, vamos a llamar, cristianismo, en sentido amplio. Y entonces, claro, la cultura occidental es cristiana frente a la cultura islámica, y ese es el gran choque. Porque el gran choque se produce desde el punto de vista de que la cultura islámica no admite el principio fundamental de la cultura cristiana. ¿Cuál es ese principio? Que es a lo que iba, precisamente, a lo que voy, de lo que se dieron cuenta los fundadores de la Carta de Naciones Unidas. El principio de igual dignidad de toda persona, sin distinción ni discriminación por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra. La igual dignidad de toda persona. ¿Qué ocurre en el islamismo? Que la mujer está supeditada totalmente al varón. Y por consiguiente no existe un principio de respeto a la igual dignidad de la persona. Y eso está así en el Corán y está previsto en la religión islámica desde los tiempos de su fundación. En el año maometano de 622, donde se produce la égida de Mahoma, desde la Meca a la Medina. Pues bien, el tema es que los fundadores de la Carta de Naciones Unidas se dan cuenta que existe la necesidad imperiosa de establecer unos principios que son por encima y más importantes que la propia Carta de Naciones Unidas. Porque la Carta de Naciones Unidas, como he explicado, va dirigida a dirimir las controversias o tensiones o luchas que se puedan producir entre países de una forma pacífica y ordenada. También van dirigidas a establecer fronteras conocidas, claras, entre países, de tal manera que no haya conflictos bélicos en las fronteras, etc. Y bueno, de hecho, eso ha funcionado y se respeta la soberanía nacional de los distintos países. Pero ¿qué ocurre con la cuestión de principios? La cuestión de principios es un gran conflicto que todavía no está resuelto. Sin embargo, la Carta de Naciones Unidas pretende resolverlo. Y lo primero que hace es convocar una gran asamblea
en la ciudad de París, en diciembre de 1948. Y en esa gran asamblea en la ciudad de París, en diciembre de 1948, exactamente el 10 de diciembre, se firma nada menos que la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Se llama así, Declaración Universal de Derechos del Hombre. Hubiera sido mejor que se hubiera llamado Declaración Universal de Derechos Humanos o de Derechos de la Persona, pero se dice del hombre. Declaración Universal de Derechos. La tienen ustedes en el apéndice 2 del libro, íntegra. Son 30 artículos, esa Declaración Universal, suscrita en París en 1948, el 10 de diciembre, y que se basa en el principio de igual dignidad de la persona. Digamos que todos los demás derechos giran en torno a ese principio humano fundamental. Si se respeta ese principio de igual dignidad de la persona, todos los demás derechos derivan de él. Esos 30 derechos de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Declaración Universal, tienen gran importancia. ¿Por qué? Pues tienen gran importancia porque recogen prácticamente un conjunto de derechos y también hasta cierto punto de obligaciones en virtud de los cuales ya están ustedes un poco cansados, enseguida terminamos. Conjunto de derechos y obligaciones en virtud de los cuales se va a regir la base del nuevo orden. Pero son derechos humanos, de las personas, ya no de los estados, que es a lo que se refiere la Carta de Naciones Unidas, sino derechos, Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué dice esa declaración? Pues dice muchas cosas, pero a mí me interesa destacar algunas. Así como algunos de los derechos de la Carta de Declaración Universal, pues sí son respetados en algunos o muchos países, derecho a la participación democrática, por ejemplo, de los ciudadanos, o a la representación, derecho a los subsidios en materias sociales, derecho a la libre asociación, por ejemplo, etcétera, para fines legítimos. Son derechos, se reconocen prácticamente por todos los estados. Sin embargo, hay algunos derechos, especialmente 3, de carácter económico, que no son respetados en ningún país del mundo, incluso aquellos países que se llaman a sí mismos países democráticos. Es una barbaridad. Y habría que exigir responsabilidades a los líderes políticos. ¿Por qué después de 60 años no se cumplen derechos fundamentales de carácter económico? Artículos 13, 23 y 28 principalmente. He dicho que la Declaración de Derechos Humanos de París, bajo el patrocinio de la ONU, por supuesto, es de la ONU, una declaración, a mi juicio, muy bien elaborada, muy coherente. Esa Declaración de París tiene un preámbulo en el que se fija hacia dónde va dirigida. Y dice, en ese preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Y sigue, considerando que el desconocimiento y menosprecio de estos derechos, considerando esencial también, etcétera, etcétera, que las guerras se han producido por no olvidar esos derechos, etcétera, y que no están plasmados en ninguna declaración, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos del Hombre como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción, colonias. ¿Y qué dicen estos artículos a los que yo he citado? El artículo 13 dice textualmente: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado. Tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Eso dice. O sea que no hay, según esta declaración, inmigración ni emigración ilegal. Claro que alguno dirá, bueno, oiga, es que no es viable, efectivamente, es muy complicado. Pero ¿qué se ha hecho para ello? Absolutamente nada. Nada más que poner trabas. Este es el problema. No es que no sea difícil, hay que reconocerlo, pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué se hace? Levantar muros, como el que quiere levantar ahora Trump en Estados Unidos frente a México. Ya lo ha dicho, si gana las elecciones pone un muro. Bueno. 13, ese es el 13. El 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Tiene derecho también, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. En España la mujer gana un 30%, entre un 30 y un 20% menos que los hombres en su trabajo, para el mismo trabajo, por ejemplo. Incumple esto. Toda persona que trabaja tiene derecho además a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que esté complementada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Y tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicarse para la defensa de sus intereses, etc. Y el artículo 28 de la Declaración afirma: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en 70 años? Que no se ha hecho nada. ¿Qué está pasando? Los que pueden no quieren, los que quieren no pueden. Los que saben y pueden o quieren no les dejan actuar.
la masonería. Estamos en una situación muy complicada, convendría que tuviéramos claras las ideas. Yo es lo que trato de hacerles a ustedes, clarificarles las ideas con todo esto que les digo, para que ustedes tengan un juicio propio, pero debidamente fundado, coherente, y que sirva para la vida real. Los incumplimientos tan graves de esta declaración, después de 60 años, nos llevan verdaderamente a criticar la actual democracia. No es una democracia que parezca auténticamente representativa y participativa, sino una democracia de determinados intereses en juego. Aquí hay un problema filosófico, político y económico fundamental, que es cómo debe evolucionar la organización de la sociedad. Debe evolucionar de acuerdo con los intereses manifiestos de la realidad, digamos de otra manera, la realidad tal como funciona, ¿se debe imponer a los principios o deben ser los principios los que corrijan los defectos de la realidad? Esto significa tener un correcto diagnóstico de los defectos y problemas de la realidad en que vivimos, organizativa, y poner los medios y saber a dónde queremos llegar. No solamente en el terreno político-social, también en el terreno personal. Esto sirve para todo. Yo creo que el principal problema es educativo, porque es el origen de todos los problemas, educativo. Pero claro, si a los niños se les va a decir que vayan a la huelga porque les han puesto deberes, ¿pero en qué cabeza cabe esto, por favor? ¿En qué cabeza cabe? Otra cosa es que el padre vaya al colegio y le diga al profesor, oiga, mire, no le ponga tantos deberes a mi hijo, póngale menos, o no le ponga deberes, sencillamente, pero ir a una huelga a los niños para protestar porque les ponen deberes, pero ¿esto qué es? ¿Cómo vas a educar a esos niños? ¿Cómo les vas a educar? Es que la educación requiere una ascética, un esfuerzo y un equilibrio de elementos. El niño no tiene, con eso le quitas toda clase de referencias lógicas. O sea, le rompes todos los esquemas. Y claro, de ahí no puedes sacar nada bueno. Miren ustedes, la realidad no se puede imponer a las ideas. Lo importante es tener ideas para saber lo que cada uno debe hacer. Eso es lo importante. Saber lo que cada uno debe hacer. Debe. Que debe es una deuda. Está obligado a. Debe hacerlo. Independientemente de la realidad. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler se mataba a las personas. Si era judío, pues se le ponía un tic, la estrella de David, y a la muerte. Eso era la realidad. Y hay una elección democrática y una votación y sale 90% para los defensores de ese tipo de ideas y de discriminación social y de nazismo. ¿Y qué? Eso es la realidad. ¿Y qué pasa? ¿Está bien? Es un desastre, no está nada bien. Luego hay que tener criterios. Dice, no, es que hay muchos asesinos por la calle, entonces vamos a legalizar el asesinato. Claro, la realidad no se puede imponer a las ideas. Hay que tener lógica, principios, coherencia.
La Declaración de Derechos del Hombre de la ONU es un conjunto de derechos perfectamente coherentes. No puede fallar ninguno de ellos, porque es como un barco que va flotando. Todos ellos dimanan de la igual dignidad de la persona. En el momento que el barco de los derechos tiene una vía de agua, porque hay uno que no se cumple, el barco se hunde. Hay que taponar rápidamente esa vía de agua. Eso es la Declaración Universal de Derechos del Hombre y que tiene gran importancia. Como Estados Unidos es el principal líder mundial, es el más responsable de todo esto. Además, fue el líder que puso en marcha los mecanismos y la construcción de todas las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, no solamente estas de carácter político y económico, de las que luego hablaremos, sino también otras de carácter militar. Entre ellas la OTAN, que fue replicada en el área soviética por el Pacto de Varsovia. La OTAN fue constituida en 1949 por el presidente Truman en Washington, mediante un tratado occidental. Es Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, los países limítrofes del Atlántico Norte, todos ellos pasan a pertenecer, excepto España y otros que se incorporan posteriormente, muy posteriormente. España no perteneció a la OTAN durante toda la época de Franco, solo perteneció, la introdujo en la OTAN Calvo Sotelo, ya en tiempos de la monarquía actual. Calvo Sotelo, siendo presidente en 1981, propuso la incorporación a la OTAN. La OTAN es una institución militar de la que hablaremos el próximo día, nos quedamos aquí, y el Pacto de Varsovia es la réplica, fundado en 1955 en el área soviética. Un momentito. Políticamente representativa y participativa, sino una democracia de determinados intereses en juego. Aquí hay un problema filosófico, político y económico fundamental, que es cómo debe evolucionar la organización de la sociedad. Debe evolucionar de acuerdo con los intereses manifiestos de la realidad. Digamos de otra manera, la realidad tal como funciona, ¿se debe imponer a los principios o deben ser los principios los que corrijan los defectos de la realidad? Esto significa tener un correcto diagnóstico de los defectos y problemas de la realidad en que vivimos, organizativa, y poner los medios y saber a dónde queremos llegar. No solamente en el terreno político-social, también en el terreno personal. Esto sirve para todo. Yo creo que el principal problema es educativo, porque es el origen de todos los problemas. Educativo. Pero claro, si a los niños se les va a decir que vayan a la huelga porque les han puesto deberes, ¿pero en qué cabeza cabe esto, por favor? ¿En qué cabeza cabe? Otra cosa es que el padre vaya al colegio y le diga al profesor, oiga, mire, no le ponga tantos deberes a mi hijo, póngale menos, o no le ponga deberes, sencillamente, pero ir a una huelga a los niños para protestar porque les ponen deberes, ¿pero esto qué es? ¿Cómo vas a educar a esos niños? ¿Cómo les vas a educar? Es que la educación requiere una ascética, un esfuerzo y un equilibrio de elementos. El niño no tiene, con eso le quitas toda clase de referencias lógicas. O sea, le rompes todos los esquemas. Y claro, de ahí no puedes sacar nada bueno. Miren ustedes, la realidad
no se puede imponer a las ideas. Lo importante es tener ideas para saber lo que cada uno debe hacer. Eso es lo importante. Saber lo que cada uno debe hacer. Debe. Que debe es una deuda. Está obligado a. Debe hacerlo. Independientemente de la realidad. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler se mataba a las personas. Era judío, pues se le ponía un tic, la estrella de David, y a la muerte. Eso era la realidad. Y hay una elección democrática y una votación, y sale 90% para los defensores de ese tipo de ideas y de discriminación social y de nazismo. ¿Y qué? Eso es la realidad. ¿Y qué pasa? ¿Está bien? Es un desastre, no está nada bien. Luego hay que tener criterios. Dice, no, es que hay muchos asesinos por la calle, entonces vamos a legalizar el asesinato. Claro, la realidad no se puede imponer a las ideas. Hay que tener lógica, principios, coherencia. La Declaración de Derechos del Hombre de la ONU es un conjunto de derechos perfectamente coherentes. No puede fallar ninguno de ellos, porque es como un barco que va flotando. Todos ellos dimanan de la igual dignidad de la persona. En el momento que el barco de los derechos tiene una vía de agua, porque hay uno que no se cumple, el barco se hunde. Hay que taponar rápidamente esa vía de agua. Eso es la Declaración Universal de Derechos del Hombre y que tiene gran importancia. Como Estados Unidos es el principal líder mundial, es el más responsable de todo esto. Además, fue el líder que puso en marcha los mecanismos y la construcción de todas las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, no solamente estas de carácter político y económico, de las que luego hablaremos, sino también otras de carácter militar. Entre ellas la OTAN, que fue replicada en el área soviética por el Pacto de Varsovia. La OTAN fue constituida en 1949 por el presidente Truman en Washington, mediante un tratado occidental. Es Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, los países limítrofes del Atlántico Norte, todos ellos pasan a pertenecer, excepto España y otros que se incorporan posteriormente, muy posteriormente. España no perteneció a la OTAN durante toda la época de Franco, solo perteneció, la introdujo en la OTAN Calvo Sotelo, ya en tiempos de la monarquía actual. Calvo Sotelo, siendo presidente en 1981, propuso la incorporación a la OTAN. La OTAN es una institución militar de la que hablaremos el próximo día, nos quedamos aquí, y el Pacto de Varsovia es la réplica, fundado en 1955 en el área soviética. Un momentito. Como Estados Unidos es el principal líder mundial, es el más responsable de todo esto. Además, fue el líder que puso en marcha los mecanismos y la construcción de todas las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, no solamente estas de carácter político y económico, de las que luego hablaremos, sino también otras de carácter militar. Entre ellas la OTAN, que fue replicada en el área soviética por el Pacto de Varsovia. La OTAN fue constituida en 1949 por el presidente Truman en Washington, mediante un tratado occidental. Es Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, los países limítrofes del Atlántico Norte, todos ellos pasan a pertenecer,
excepto España y otros que se incorporan posteriormente, muy posteriormente. España no perteneció a la OTAN durante toda la época de Franco, solo perteneció, la introdujo en la OTAN Calvo Sotelo, ya en tiempos de la monarquía actual. Calvo Sotelo, siendo presidente en 1981, propuso la incorporación a la OTAN. La OTAN es una institución militar de la que hablaremos el próximo día, nos quedamos aquí, y el Pacto de Varsovia es la réplica, fundado en 1955 en el área soviética. Un momento, un momentito. Calvo Sotelo, siendo presidente en 1981, propuso la incorporación a la OTAN. La OTAN es una institución militar de la que hablaremos el próximo día, nos quedamos aquí, y el Pacto de Varsovia es la réplica, fundado en 1955 en el área soviética. Un momento, un momentito. Un momentito.